Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy queremos continuar en esta serie de matrimonios con nuestro tema número 9. El tema número 9 vamos a titularlo La confesión de nuestros errores, la confesión de nuestras faltas. Vamos a empezar este tema número 9 el día de hoy. Mire, primero quisiera que piense en aquellas parejas que pues son muy hábiles para criticarse, ¿no? El uno al otro, ¿no? Piense que en aquellas parejas que son muy buenas para acusarse, ¿verdad? El uno con el otro, ¿no? Se señalan sus errores, ¿verdad? Y también son buenos para poner excusas, ¿sí? Que tienen una gran habilidad para llevar detalladamente todo lo que les ha hecho mal su esposo o su esposa, ¿verdad? Llevan detalladamente una lista de todos los agravios que les ha hecho, ¿verdad? Bueno, vemos estas parejas que siempre están peleando, ¿verdad? Decimos como perros y gatos, ¿verdad? Siempre en conflicto, siempre en pelea, y esto muestra que están desunidos, ¿verdad? Están divididos ellos, ¿sí? Y mire, y es que la realidad es que no es posible que una persona, un matrimonio pueda seguir viviendo, ¿verdad? De esta manera, teniendo presente todas las cosas que el otro le ha hecho, ¿verdad? Que su cónyuge le ha hecho, teniendo siempre en mente todo lo que lo ha molestado, todo lo que le ha agraviado, y estar pensando que, bueno, pues puede crecer el afecto que tiene para su cónyuge, ¿verdad? Imagínese siempre estar pensando las cosas malas que le ha hecho a alguien y usted esperar que crezca ese afecto por esa persona, ¿sí? No es posible, ¿sí? No es posible querer vivir junto a alguien a quien nosotros culpamos como esa persona que ha hecho, que nos ha hecho la vida de cuadritos, ¿verdad? Que es la causante de todas las cosas malas que nos pasan, ¿sí? No es posible querer seguir viviendo junto a esa persona, ¿verdad? No puede llevar usted esa lista detallada de todo lo que ha sufrido con esta pareja, ¿verdad? Y pensar que tienen un futuro juntos, que tienen una esperanza de vivir todavía más tiempo juntos, ¿sí? Y si usted llega a ver pues a un matrimonio en estas condiciones y le preguntara qué es lo que está mal en su relación, seguramente lo que respondería es que quien está mal es su esposo o su esposa, ¿no? Y vemos aquí que pues el esposo únicamente pues intenta con desesperación corregir a su esposa, ¿no? O viceversa, la esposa está intentando corregir al esposo y están completamente convencidos de que su mayor dificultad matrimonial es la persona que está a su lado, es decir, su esposo o su esposa. Y pues viven sin conciencia, sin hacerse ningún autoexamen, están convencidos de que cometieron el peor error al haberse casado con esa persona tan dañada, ¿no? O que está tan mal y que nunca va a cambiar. Están convencidos de que el otro los ha llevado al extremo de hacer cosas que pues nunca hubieran hecho si su esposo o su esposa no los hubieran llevado a ese punto, ¿no? Y piensan pues que su esposo no tiene remedio, que jamás va a cambiar, ¿no? Como dicen, ¿no? Que ni volviendo a nacer cambiaría, ¿no? Muchos tienen ese pensamiento y por más que ellos han intentado cambiarlo, cambiarla, pues no pueden, ¿no? Y pues total que se convierte en un matrimonio estancado, en un matrimonio sin esperanza, que repiten las cosas y una y otra vez las mismas peleas, los mismos reclamos, ¿no? Los malos entendidos, repiten pues las mismas discusiones, cometen los mismos errores y las cosas pues no se resuelven, sino todo lo contrario, ¿no? Va de mal en peor. Y pues a veces noche a noche pues van a la cama enojados, sin reconciliarse, y se despiertan con el recuerdo de la discusión que tuvieron anoche, ¿no? Y recordando y con ese mismo coraje, ¿no? Y pues es un ciclo que se va repitiendo, es algo que va y que todo se vuelve pues
desalentador, ¿no? Ven que su matrimonio pues ya no tiene remedio y odian esa situación. Desearían que las cosas fueran diferentes, pero no saben cómo hacerlo, no saben qué camino tomar. Y pues realmente no están dispuestos a hacer lo que se necesita, no están dispuestos a hacer lo que es necesario para que el cambio suceda. Y pues, ¿qué es lo que realmente se necesita? Lo que se necesita es confesar nuestras faltas, confesar nuestros errores, ¿no? Y en lugar de que los matrimonios hagan esto, buscan otras soluciones. Por ejemplo, a lo mejor piensan que van a mejorar si hacen ciertas cosas, ¿no? Si cumplen ciertos propósitos, se ponen a lo mejor algunos propósitos. Algunos de ellos pueden ser, no sé, que a lo mejor van a pasar más tiempo juntos como pareja, ¿no? Van a pasar tiempo disfrutándose. O a lo mejor otro propósito es que van a dedicar ya 1 hora para orar como matrimonio, para orar juntos, tener esa comunión con Dios, ¿no? O a lo mejor otro propósito es que ya van a pasar tiempo fuera de su casa, que a lo mejor el esposo ya va a llevar a cenar a la esposa, o van a salir a tomar un café, ¿no? A lo mejor van a ir al cine, ellos solos, ¿no? Y pues prometen a lo mejor varias cosas, pero no pasa mucho tiempo. A lo mejor al principio pues cumplen esto, ¿no? Pero no pasa mucho tiempo antes de que todas esas promesas se desvanezcan y ellos vuelven al mismo lugar, caen en lo mismo. Todos esos esfuerzos que hicieron para cambiar son estorbados por lo que ellos no están dispuestos a hacer. Y pues, ¿qué es esto que no están dispuestos a hacer? Dejar de enfocarse en el otro, en el esposo, en la esposa, dejar de enfocarse en los errores de su cónyuge y empezar a mirarse a uno mismo, empezar a mirar los errores propios. Ahí está el punto. Ahí está el punto que tenemos que llegar. Ningún cambio va a suceder en nuestro matrimonio si no iniciamos confesando nuestros propios errores, confesando nuestras propias faltas, ¿sí? Esta confesión es la puerta para entrar al crecimiento y al desarrollo de los propósitos de Dios en nuestro matrimonio, ¿sí? Esta confesión es esencial, ¿sí? Es básica para nuestro matrimonio. Si nosotros no lo tenemos, si no estamos procurando esta parte de la confesión, pues mire, estamos nosotros destinados a repetir los mismos errores, estamos destinados a repetir las mismas actitudes e incluso a empeorar todos esos malos entendidos y todo lo que hemos estado pasando, esos conflictos, ¿verdad? Van a ir empeorando, ¿sí? Pero mire, la confesión nos abre esa puerta a un futuro diferente, nos abre la puerta a mirar este matrimonio con esperanza, ¿sí? Aún los problemas que esté atravesando como matrimonio, la confesión le da esa oportunidad. Y entendemos entonces que la confesión es propiamente una gracia, ¿sí? Hoy iniciaremos a ver estos 8 puntos que nos hablan en referencia a la confesión como una gracia, ¿sí? La confesión como una gracia. Hoy, este día, veremos los primeros 4 puntos, ¿sí? 4 puntos solamente el día de hoy. Hoy veremos que la gracia como primer punto, la confesión como primer punto es la gracia para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Una gracia para distinguir entre lo bueno y lo malo. Mire, si nosotros queremos tener un cambio real en nuestro matrimonio, tenemos primeramente que ubicarnos debajo de una norma. Tenemos que ponernos debajo de una norma. Esa norma nos va a determinar un estándar, un nivel que debemos alcanzar, nos va a mostrar nuestra condición respecto a esa norma, ¿verdad?
Tristemente nosotros vamos a entender, vamos a darnos cuenta que estamos muy lejos de alcanzar ese nivel, de alcanzar ese estándar que nos marca la norma. También la norma, al mostrarnos que estamos lejos de ella, lejos de alcanzarla, esta nos impulsa a buscar una manera de lograr alcanzarla, de lograr llenar ese estándar que se nos está requiriendo por parte de la norma, ¿sí? Nosotros estamos siendo movidos a buscar esa forma, esa manera de llegar, ¿verdad? Y debemos descubrir, como matrimonios cristianos, que para nosotros llenar esa norma o llenar ese estándar, llegar a ese nivel, la única manera no va a ser en nuestras propias fuerzas. La única manera para lograr y alcanzar esa norma es la gracia de Dios. Solamente la gracia nos dará la suficiencia para alcanzarla, ¿sí? Mire, nosotros podemos ver esto en la Escritura. Santiago, el libro de Santiago nos muestra cómo es que la palabra de Dios se asemeja a un espejo, ¿sí? Vamos a ver esto. Es Santiago 1, verso 22. ¿Me ayudas a leer, Vero, por favor? Santiago 1, 22. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Aquel que mira atentamente, ¿cierto? Nos miramos en un espejo, ¿sí? La Escritura nos muestra que la Biblia, la palabra de Dios, es ese espejo que nos muestra quiénes somos realmente. Si usted se quiere conocer realmente, no necesita ir a su espejo ahí en el baño, ¿verdad? O al espejo que tiene ahí en su cómoda. No, usted necesita ir a la palabra de Dios y ahí descubrirá lo que realmente es usted, ¿sí? Mire, esto nos permite tener, como dicen los médicos, un buen diagnóstico. Si usted tiene una enfermedad, la puerta para solucionar esa enfermedad es tener el diagnóstico correcto, ¿cierto? Si tenemos un diagnóstico correcto, podemos buscar una cura que sea efectiva, ¿sí? Si usted, en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia, ¿verdad?, si usted llega a sentirse mal, ¿verdad?, tiene algunos malestares, ¿qué hacemos? ¿Qué se nos recomiendan por parte de las autoridades de salud? Bueno, pues tómese la temperatura, ¿verdad? Ese es uno de los indicios para nosotros saber si estamos padeciendo algo grave, ¿verdad? Si usted se toma la temperatura, ¿con qué se toma la temperatura? Con un termómetro, ¿verdad? El termómetro nos indica, ¿verdad?, lo que nosotros, la temperatura corporal, ¿sí? Ahí podemos saber, podemos descubrir si tenemos fiebre o no, ¿verdad? La fiebre es un indicio de que hay algo mal en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que quizás haya una infección o un proceso infeccioso, un proceso de enfermedad, ¿sí? Si usted quiere descubrir también, mire, algo tan práctico, tan común, si usted tiene vehículo, si tiene su carro, ¿verdad? Y quiere ponerle aire a sus llantas, ¿verdad? Pues, ¿cómo se pone el aire a las llantas? A manera de que no nos falte y que no nos pasemos, podemos reventar esa llanta, ¿verdad? Pues necesitamos un objeto de medida, que es un objeto que se llama calibrador, ¿verdad? Ese calibrador nos va a determinar cuántas libras de aire tiene la llanta, ¿verdad? Para saber que ya es suficiente, ¿verdad? Necesitamos siempre tener algo que nos dé una medida, un estándar, ¿verdad? Nos va mostrando cómo estamos, ¿verdad? Cómo vamos, ¿sí? Nos va reflejando nuestra condición. La Biblia se dice que es el instrumento máximo de parte de Dios para medirnos a nosotros, ¿sí? La Biblia está diseñada para que funcione en nuestras vidas como esa regla, ¿sí? La regla que va a medir nuestras vidas es la palabra de Dios, ¿sí?
nosotros tenemos que ponernos debajo de esa regla, nosotros tenemos que tomar nuestra Biblia, ponerla frente a nuestro matrimonio y así descubriremos, ¿sí?, cómo estamos de acuerdo a las normas de Dios, ¿sí? Vamos a descubrir que a lo mejor no nos estamos ajustando a los principios de Dios, ¿sí? Mire, para nosotros la palabra de Dios es un regalo que Dios nos ha dado, ¿sí? Es un regalo maravilloso, es una gracia que Dios nos ha otorgado, el tener su palabra, ¿sí? Esto nos permite ahora tener esa oportunidad de reconocer quiénes somos, cómo estamos, ¿sí? Y cómo está nuestro matrimonio. ¿Qué debemos hacer? Abrir nuestros ojos a esa palabra, abrir nuestro corazón para poder nosotros reconocer cómo estamos, ¿sí? Abrir el corazón es un acto voluntario, hermano, hermana, es un acto voluntario. Abrir ese corazón a la palabra y descubrir cómo estamos, si hay señales, si hay indicios de que no estamos llenando el estándar de Dios, si estamos muy lejos, ¿verdad?, de eso que Dios ha determinado, ¿sí?, que debemos ser, ¿sí? Esta parte, la palabra es una gracia de parte de Dios para nuestro matrimonio. Un segundo punto, la confesión es la gracia para entender el concepto del pecado que aún habita en nosotros. Una de las más tentadoras mentiras para nosotros y pues para cada ser humano en este mundo caído es creer que nuestros más grandes problemas están fuera de nosotros, ¿no? Y no adentro. Es fácil caer en esta forma de pensar, es algo muy común que se da. Vivimos pues en un mundo caído, como sabemos, donde pues las cosas no funcionan como debería ser. Cada día está lleno con dificultades, obstáculos, situaciones difíciles. Sabemos que vivimos con gente imperfecta y nuestras vidas se complican por sus defectos. Pero a pesar de esto, la Biblia nos llama a confesar humildemente que el problema más grande, profundo y permanente que enfrentamos está dentro de nosotros. La Biblia tiene un nombre a este problema y le llama pecado. El pecado es el que está en nosotros. El pecado sabemos que es egocéntrico y autocomplaciente, es antisocial y esto lo hace destructivo para nuestras relaciones. Y es aquí hacia donde esto se dirige. Se requiere que cada uno de nosotros reconozcamos que nuestros más grandes problemas matrimoniales están dentro de nosotros, no fuera de nosotros, no echarle la culpa a nuestro esposo, sino debemos ver nuestro pecado en nosotros. Y debemos reconocer que poseemos esa gracia cuando podamos decir que mi más grande problema matrimonial soy yo. Cuando reconocemos eso, es que poseemos esa gracia. Es muy fácil señalar a los demás. Sabemos que eso es facilísimo. Señalar las faltas de los demás, sus errores, es súper fácil culpar a otros. Pero es una bendición el reconocer que llevamos dentro de nosotros nuestro propio Judas, ¿no? Nuestro Judas personal que nos traicionará una y otra vez. Pero es alentador saber que no estamos solos en esa lucha con el pecado. Esto es muy importante, ¿verdad? En esta parte, es la gracia de la confesión, ¿verdad? También como tercer punto, vemos cómo esa confesión es la gracia para tener una conciencia que funciona bíblicamente, ¿sí? La conciencia en nosotros debe funcionar conforme a la Biblia, ¿sí? Mire, muchos matrimonios van en un camino que se dirige al endurecimiento de corazón, ¿eh? Van en esa carretera, ¿verdad? de una sola vía, ¿sí?
directo al endurecimiento del corazón. Mire, ¿qué es lo que pasa? Durante el noviazgo, pues mire, nosotros estamos preocupadísimos por el bienestar de nuestra pareja, ¿verdad? De la novia o del novio, ¿verdad? Nos esforzamos por demostrarle amor, demostrarle atenciones, demostrarle muchos cuidados, ¿verdad? Somos muy serviciales, ¿cierto? Usted recuerde cuando andaba de novio, hermano, ¿no? Andaba de novio ahí tras de su esposa, ¿verdad? En ese momento era usted el hombre más respetuoso, ¿verdad? El más cuidadoso, ¿sí? Era el más generoso, todo quería pagar, ¿verdad? Todo daba, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Eso yo te lo doy, ¿verdad? Daba de todo y si algo pasaba, no, perdonaba, ¿verdad? Inmediatamente perdonaba todo lo que ocurría y tenía una gran paciencia para su novia, ¿verdad? Hermana, igualmente, ¿verdad? Usted igual se comportaba de la misma manera, ¿verdad? Con ese joven apuesto con el que usted pretendía casarse, ¿verdad? ¿Cómo se comportaba con él? Jamás era grosera, ¿verdad? No tenía malos modos para con ese joven, ¿verdad? No, por supuesto que no. Siempre estaba pensando en hacer algo de beneficio para él incluso, ¿verdad? Estaba pensando, ay, ¿cómo se sentirá, verdad? Si algo le preocupa o le inquieta, usted quería saber, ¿verdad? Todo lo que tenía él, ¿verdad? Si se sentía mal, ¿verdad? Usted quería hacerlo feliz, ¿no? Y buscaba las maneras de expresarle ese amor. Usted también, varón, ¿cierto? Usted también buscaba la manera de interesarse por ella. ¿Qué estás pensando, cariñito, verdad? Le decía, quería saber qué pensaba, si se sentía mal. Y usted buscaba la manera de manifestarle ese cariño siempre, ¿verdad? Pero después del momento de la boda, ¿qué pasa? Después de haberse ya casado, pues ese matrimonio, haga de cuenta como que se diera la vuelta, ¿verdad? En esa carretera, ¿verdad? Y tomara otra dirección, ¿verdad? Y va en esa dirección ahora moviéndose como en otro rumbo, ¿verdad? Y decimos, ¿qué pasó? Ya no son el mismo, ¿verdad? Ya no hay las mismas actitudes, ¿verdad? Tal vez ese cambio está motivado porque, bueno, ya tengo asegurada a la persona, ¿verdad? Ya no se va a ir, ¿no? Ya no tengo que conquistarla, ¿verdad? Ya no la tengo yo que agarrar ni tomarla, ¿verdad? Para que no se me vaya, ¿verdad? Ya la tengo segura, ¿sí? Ya no me la tengo que ganar, ¿verdad? Ahora, bueno, pues ya empiezo a ser más descuidado, ¿verdad? Ya no pongo la misma atención, ya no pongo los mismos cuidados, dejo de ser atento, ¿verdad? Y algo muy común que pasa es que mi egoísmo empieza a brotar, ¿verdad? Mi egoísmo empieza a brotar y el servicio que yo le daba, todo lo que quería yo ser servicial con ella, se acabó. De un momento a otro, no sé qué ocurre, pero se acabó ese servicio, ¿sí? Y mire, a algunos nos pudiera parecer que estas cosas son detallitos, ¿no? Decimos, ay, esos detalles son cosas muy insignificantes. Ah, pastor, por favor, son cosas que, ¿quién pone atención en eso? Si estoy aquí con ella, ¿verdad? Le doy para el gasto, ¿verdad? Pago todos los servicios, pago la renta, pago esto, ¿verdad? Estoy aquí para ella, ¿sí? Ella sabe que aquí estoy, ¿verdad? Que estoy por ella, por nuestros hijos, ¿verdad? Esos detallitos, ¿verdad? Son cosas sin importancia, son insignificantes, ¿verdad? Pero mire, esos detalles hemos estado viendo que son esos pequeños indicios, ¿sí? De algo muy destructivo, de algo muy grave que se puede estar gestando contra nuestro matrimonio, ¿sí? Al principio podemos reconocernos, ¿verdad? Que en estas pequeñas cosas, ¿verdad? Siendo desconsiderados a veces, ¿no? A veces somos un poco groseros, ¿verdad? A veces somos un poco egoístas, ¿sí? Pero al inicio, recuerde usted, cuando empezó todo esto, su conciencia, ¿cierto? Su conciencia lo incomodaba, ¿sí? ¿Qué le decía? Eso que acabas de hacer, eso que le acabas de decir, la forma como le contestaste, eso no está bien, ¿sí? Hermana, usted también cuando le aventaba el plato, ¿verdad? La primera vez, la primera ocasión que le dijo, va, ahí está, come, ¿verdad? Y la conciencia la incomodó y le dijo a usted, eso que acabas de hacer no es correcto, no debe hacerse. Pero no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Después de esa primera ocasión, a que, bueno, pues
una y otra vez, ¿verdad? Siguió constante esas actitudes hasta que llegó el momento que su corazón se endureció y su conciencia quedó ahí sepultada y ya no lo incomodó más, ¿sí? Ya la conciencia no funcionó más y usted ya no la escucha, ¿verdad? Muchos matrimonios van en este camino, ¿sí? Van en ese camino que le digo al inicio, ese camino que se dirige al endurecimiento del corazón. Tal vez usted se ha sentido triste o avergonzado, ¿verdad? Por la manera en cómo está tratando a su esposa. Mire, eso lo podemos ver cuando estamos con algunas parejas, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado, ¿sí? Mire, estamos hablando de la conciencia, ¿sí? Esta confesión es la gracia para que nuestra conciencia funcione conforme a la Biblia, ¿sí? Muchas veces Dios nos permite estar rodeados de otros matrimonios que se comportan así como nosotros, ¿sí? Algunos matrimonios, cuando están conviviendo con nosotros, ¿verdad? ¿Qué tal el esposo que le grita a la esposa? O que la esposa tuvo un descuido y algo se le cayó y le hace una cara, ¿verdad? O de plano le suelta ahí una grosería, ¿verdad? La ofende, la ridiculiza, ¿verdad? Y hasta nosotros nos sentimos incómodos, ¿verdad? Hasta miramos para otro lado, ¿verdad? O decimos, tomamos a nuestra esposa y, ay, estos qué bárbaros, ¿verdad? Muchas veces esas ocasiones Dios las permite para mirar nosotros en un espejo, ¿sí? Esta parte y nos reconozcamos, ¿sí? La conciencia tiene que funcionar bíblicamente. Vemos cómo se hablan y cómo se tratan esos matrimonios, ¿sí? Y nos incomoda, ¿verdad? Nos sentimos mal. Ay, ¿viste cómo le contestó la hermana al hermano? ¿Viste? ¿Oíste cómo le gritoneó? ¿Oíste lo que le dijo? ¿Verdad? Es nuestra conciencia también hablándonos de esa misma manera cuando nosotros lo hacemos, ¿sí? Piénselo. Nosotros como pecadores tenemos una capacidad muy perversa de llegar a sentirnos, cómodos, ¿sí? Nos llegamos a sentir cómodos al pasar del tiempo, ¿sí? Nos sentimos cómodos en situaciones en las cuales, si la conciencia funcionara bíblicamente, de ninguna manera nos sentiríamos bien, ¿sí? Con actitudes, con situaciones, con cosas que en lugar de sentirnos cómodos nos deberían hacer sentir afligidos, avergonzados con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿sí? Nos deberían hacernos sentir alarmados por lo que acabamos de decir o por lo que acabamos de hacer, ¿sí? Mire, esto es una gracia de parte de Dios y podemos reconocer que la gracia de Dios está operando en nosotros cuando nuestra conciencia es sensible y cuando nuestra conciencia nos incomoda, cuando hay estas situaciones, ¿sí? Cuando nuestro corazón se aflige y usted se siente afligido por lo que le dijo, por lo que hizo, ¿verdad? Pues es la gracia de Dios operando en usted, ¿sí? Y mire, esto es lo que estamos buscando, ¿sí? Se debe procurar a través de esta confesión, ¿sí? Mire, si usted está siendo sensibilizado por su conciencia, por esta gracia, ¿sí? Bueno, pues usted está, fíjese, ya a punto de cruzar esa puerta a un cambio, ese cambio real y ese cambio permanente para su matrimonio, ¿sí? Mire, hay algo muy importante que reconocer aquí. El cambio siempre empieza cuando nos sentimos insatisfechos, ¿sí? Cuando nos sentimos mal por lo que estamos viviendo, ¿sí? Y queremos cambiar, queremos que esto no vuelva a suceder, nos sentimos afligidos, nos sentimos mal por esto que estamos nosotros viviendo, ¿sí? Pues estamos siendo sensibles a eso malo, nuestra conciencia está funcionando, ¿sí? Y de ahí debe provenir ese deseo de buscar un cambio, de buscar, estar inquietos por buscar lo que es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestro matrimonio. El cuarto punto es la confesión es la gracia que nos protege de nuestra propia justicia. Este es el otro lado de la moneda, ¿no? Es importante entender la dinámica que opera tan sutil pero destructivamente en nuestra relación, ¿no? Puesto
que todos sufrimos en algún grado de la ceguera espiritual personal. Todos tenemos esa ceguera. Es decir, no nos vemos a nosotros mismos como realmente somos. Pero ¿qué tal vemos la debilidad, ¿no? Y las fallas de nuestro esposo o de nuestra esposa? Ahí sí estamos súper atentos, ¿no? Y vemos con tal precisión esas fallas que comenzamos a pensar en nosotros mismos como más justos que nuestro esposo o nuestra esposa. Nos empezamos a considerar que somos más justos que él o ella. Y pues cuando hacemos esto, se nos hace difícil pensar que somos parte del problema. No lo reconocemos y vemos que no reconocemos que nosotros también somos parte de ese problema en nuestro matrimonio. Pensamos que solamente el culpable es nuestro esposo o nuestra esposa y por lo tanto no aceptamos la crítica amorosa y correctiva de la otra persona. Y pues esto significa que no es solo la ceguera la que nos evita cambiar, sino también el concepto de nuestra propia justicia. Si estamos convencidos de que estamos bien, de que nosotros no tenemos nada de culpa, pues no deseamos el cambio ni la ayuda que lo puede producir, ¿no? Porque pensamos que estamos bien. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí podemos ver, ¿no? Ese engaño. El engaño de la justicia personal es un gran muro en el camino del cambio en nuestro matrimonio. Ese engaño se pone como un muro en nuestro matrimonio. El esposo se ve a sí mismo como justo y ve a la esposa como una pecadora o viceversa, ¿no? La esposa se ve como una persona muy justa, ¿no? Y ve al esposo como un pecador. Y podemos ver que esto es muy común en los matrimonios, ¿no? Si ustedes les preguntan a los matrimonios, el esposo o la esposa es el pecador y uno es el justo, ¿no? Uno es el que está bien, es el espiritual, es el que hace las cosas bien. El culpable es el esposo o la esposa es el que está en pecado, ¿no? Y luego esto es muy común. Y así pues ninguno siente la necesidad de un cambio personal, porque sabemos que se necesita un cambio. Y cada uno pues se torna más insatisfecho, impaciente y amargado. Y pues con esto la condición del matrimonio se va deteriorando, va empeorando. Definitivamente va empeorando esa condición. Pero mire, hay una esperanza, ¿sí? ¿Qué es esa esperanza? La gracia. La gracia que hace que nuestra justicia propia disminuya, mengue, ¿verdad? Que nosotros menguemos en esa parte de la justicia propia, esa gracia para abrir los ojos, ¿verdad? Y que nosotros podamos abrir ese corazón, nuestro corazón se haga sensible, esté dispuesto, se ablande nuestro corazón, ¿verdad? Y nosotros podamos reconocer intensamente nuestra necesidad de ser ayudados, ¿sí? Esto es a lo que debemos llegar, ¿sí? ¿Cómo vamos a reconocer que necesitamos ayuda? Pues mire, necesitamos ser confrontados, ¿sí? La palabra nos confronta, nos muestra nuestras debilidades, nuestra pobreza que tenemos espiritual, nuestra pobreza en recursos, ¿sí? Es esto lo que estamos tan necesitados, ¿sí? Esa gracia nos hace entender algo muy importante. Necesitamos ayuda, tenemos que pedir ayuda, tenemos que ir corriendo en busca de esa ayuda, ¿sí? Y cuando esa ayuda esté disponible, esté para nosotros, tenemos que abrazarla, ¿sí? Tenemos que abrazarla, ¿sí?
Dios está ahí, dispuesto para nosotros. Su palabra está dispuesta para nosotros, ¿sí? Dios está dispuesto ofreciendo esa ayuda a través de su escritura para que usted como esposo y usted como su esposa, ¿sí?, puedan recibir estos grandes beneficios, ¿sí? Ser confrontados, sí, reconocer nuestra condición, ¿sí? Pero en todo esto hay gran bendición, ¿sí? Ya no busquemos quién es el más justo entre nosotros. Hermano, hermana, ya no estemos buscando quién es el que está bien, ¿sí? Ninguno de los dos están bien, ninguno de los dos estamos bien, ¿sí? Es más, ambos estamos necesitados, estamos afligidos por nuestra propia condición, estamos hoy cada uno entendiendo que estamos mal a causa de nuestro pecado, y esto, pues mire, nos hace susceptibles de poder recibir la gracia. El día de hoy vamos a orar para que el Señor nos ayude a reconocer cada día más, ¿sí?, a reconocer de esa manera intensa cómo es que nuestros matrimonios pueden recibir esa gracia, reconociendo, confesando nuestros errores, confesando nuestros pecados, confesando nuestra verdadera condición. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tu paciencia que has demostrado para con nosotros, Señor. Gracias por ese amor infinito, el cual tú nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy, como matrimonios, podemos estar recibiendo esa paciencia a través de estas enseñanzas, Señor. Tú has querido que todas estas cosas que hemos estado atravesando, Señor, estén el día de hoy siendo expuestas, Señor. Hoy tú nos permites, Señor, en ese amor que tienes, Señor, recibir y conocer, Señor, de parte de ti, esta oportunidad que tú nos abres, Señor. Esa gracia que tienes para nosotros, Señor. Tu Escritura nos habla constantemente de reconocer nuestra condición y confesar nuestros pecados, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, para que esto sea una realidad en nuestros matrimonios, Señor. Hoy queremos realmente ese cambio. Padre, te pedimos, Señor, que tú sigas hablando a nuestro corazón, sigas hablando a nuestras vidas, Señor, y que no nos dejes, Padre, que no nos dejes, Señor, que cumplas tu propósito, que se cumpla, Señor, ese plan que tú tienes para los matrimonios en Cristo, para los matrimonios que hoy estamos recibiendo tu palabra. Padre, gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por su palabra y por lo que Él está haciendo en estas enseñanzas, en este ministerio de matrimonios. Pues le invitamos a que, si Dios permite, nos veamos la próxima semana para nuestro siguiente tema. Pues le mandamos un abrazo con cariño en el amor de Cristo, que el Señor siga haciendo su obra en cada uno de nuestros matrimonios. Que pasen buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Dios les bendice.